Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema dotados de razón para usar de la razón. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Glorifícate. Amados, Dios hizo de la tierra todos los animales, bestias y serpientes. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, mira que la palabra hagamos está hablando de un Dios en plural. Pero, ¿qué quiere decir que hagamos? Primero dice al hombre a nuestra imagen, o sea, Dios es espíritu y la imagen que le quiere dar al hombre es espiritual. Y conforme quiere decir igual a la semejanza de Dios. O sea, Dios es un perfecto, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. O sea que el hombre que participe de la semejanza de Dios es que sea justo y por esa justicia alcance perfección y santidad de Dios. Entonces la palabra hagamos lo proyectaba a su gracia en Cristo para salvación del alma. O sea, le daba el hombre después de la creación necesitaba el don y la facultad a través de la gracia para alcanzar la semejanza de Dios, para alcanzar también la salvación del alma, haciendo la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad de Dios uno necesita de su gracia. Y también hagamos, ahí representa el derramamiento del Espíritu Santo para santificación del cuerpo. O sea, a través del Espíritu, el hombre iba a alcanzar dominio propio y sometimiento de la carne a la razón, a la verdad, a la justicia. Quiere decir todo esto que Dios lo proyectó a una educación y formación moral. Escúchalo bien. Hizo al hombre en su cuerpo también de la tierra. Mira, si de la tierra hizo a los animales, a las bestias, a la serpiente, quiere decir que el hombre en su cuerpo es animal. Lo participó de la misma naturaleza de tierra, al igual que los animales y las bestias. Además que lo hizo en debilidad, porque el polvo de la tierra con nada se deshace. O sopla y no es. Y lo hizo también en suciedad, porque el polvo ensucia. Entonces quiere decir suciedad que el hombre en la carne iba a predominar las malas obras. A diferencia de los animales, le dio espíritu, lo hizo racional, alma, con voluntad propia, en libre albedrío. O sea, le dio la manera de escoger. De allí que Dios en el huerto del Edén creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después de que el hombre pecó, cuando escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le formó conocimiento del bien y del mal. Quiere decir, lo hizo consciente de sus obras. Lo hizo racional para que dominara y sometiera a todos los animales. Escúchalo bien. De allí que el hombre, la mujer que exista en la tierra y no someta la carne que fue hecha de tierra, su cuerpo que es de la tierra, pues sencillamente se sale de los propósitos de Dios.
Y esos propósitos solamente se van a alcanzar en su gracia. Escúchalo bien. Todo lo hecho de la tierra consideró Dios que volvería al polvo, que significa muerte. Y allí que la paga del pecado es muerte. Y acuérdate que la palabra dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mira, por eso después Él nos da una resurrección espiritual para que vivamos por el Espíritu. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 20. Todo va a un mismo lugar. Escúchalo bien. Dios hizo las plantas, los animales, al hombre del polvo de la tierra, y está diciendo aquí que todo va a un mismo lugar, o sea, a una sentencia que Dios le ha dado. ¿Y cuál es esa sentencia? Dice, todo es hecho del polvo de la tierra y todo volverá al mismo polvo. Mira. Y allí que los muertos que mueren sin Cristo, pues prácticamente que están destituidos del reino de Dios, porque nunca irán al reino de los cielos, sino que quedarán aquí en la tierra. Escúchalo bien. Dios está diciendo que todo va a un mismo lugar, todo lo que es hecho del polvo volverá al mismo polvo, volverá a ser tierra. De allí que los que iban terrenalmente no alcanzarán el reino de los cielos. Es muy importante que lo entiendas. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 3, versos 17 y 18. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Mira, es muy importante entender esta parte. Dice el Señor aquí en Génesis a través de Moisés, que Dios le dijo al hombre, a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mira, más que obedecer primeramente a Dios cuando le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, aceptó y obedeció a la mujer cuando lo invitó precisamente a desobedecer a Dios. Obedeció a la mujer y desobedeció a Dios. Ahora, ¿de dónde salió Eva? Eva salió de la tierra de Adán, de lo terrenal, de la carne del cuerpo de Adán. O sea que prácticamente Adán lo que hizo fue obedecer su carne en vez de obedecer a Dios. Y dice el Señor aquí, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces la sentencia de Dios fue que maldita será la tierra por tu causa. O sea que el hombre quiere decir esto, que el hombre iba a vivir de malas intenciones, de obras perversas, porque la tierra equivale a la carne de su cuerpo. Y por tu causa. ¿Por qué causa? Por causa de la rebeldía y de la desobediencia a Dios que se constituyó en pecado. Le sigue diciendo el Señor en esa sentencia, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que el hombre iba a tener desagrado de su vida, enfado, y prácticamente que se iba a alimentar de los malos deseos de la carne, de los malos deseos de los ojos, por todos los días de su vida. Eso es lo que vive el mundo. Por eso la Biblia habla mucho de los malos deseos de los ojos, malos deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. ¿Está en dónde? En la tierra, en lo terrenal del hombre, está en la parte carnal del hombre. Sigue diciendo el Señor, espinos y cardos te producirá. ¿Qué quiere decir espinos? Vivirá una vida con dificultad, y cardos quiere decir que va a ser un hombre insociable.
De allí que hayan pleitos, contiendas, guerras, y finalmente opera la ley de los animales, la ley del más fuerte. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso 8. Dice aquí la palabra que la que produce espinos y abrojos, o sea, refiriéndose al pasaje anterior, es reprobada. Mira, la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada por Dios y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. De allí que Dios hable a una condenación final de fuego, de azufre, en donde el fuego nunca se va a apagar. Escúchalo bien, porque es muy bueno tener conocimiento de esto, y de verdad que si Dios, mira lo que sigue diciendo aquí, porque esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Dice, Dios planeó que el hombre fuera primero animal. Eso lo dijo en primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 46. Lo vimos en la enseñanza anterior. O sea, el hombre primero fue tierra, hecho igual que los animales, y con una vida terrenal, mira. Y luego espiritual, mira. Luego iría a recibir vida a través de Cristo. Iba a ser vivificado en el espíritu, en la carne, mira. Porque la carne, de ser una carne terrenal, va a pasar a ser una carne celestial. Una carne en donde el espíritu sea el que por razón, por justicia y por verdad tome control de la carne. Dice, de allí que nuestro Señor Jesucristo sea espíritu vivificante. ¿A qué vino Él? A darnos vida. Nunca olvides que la palabra dice que la carne es muerta, y el único que le da vida es el espíritu. Pero el espíritu estaba esclavo del pecado a causa precisamente de la desobediencia y rebeldía. ¿Qué significa la naturaleza animal? En los animales primeramente hay ignorancia, no tienen manera del conocimiento. Mira, ellos obran por instinto. Las cosas que hacen son por instinto, que a veces parecen como inteligentes. Y son animales carnívoros, feroces, y al final de cuentas causan pavor. Un animal, por muy insignificante que parezca, por muy inofensivo que sea, es carnívoro. Mira nomás los gusanos. Los gusanos se aplastan con un dedo, pero son carnívoros. Son feroces. No hay animal que en su naturaleza no tire a defenderse. Una simple ave ataca. Mira, causan pavor cuando vienen así en manadas. Pueden sacar a cualquier hombre a huir. Esa es la naturaleza animal, y mañana la comparamos con el carácter humano. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén, amén y amén.